Buenas noches, tengan todos. En el video de hoy voy a mostrar cómo calcular el nivel sigma en Excel. Bueno, para empezar, ¿qué es el nivel sigma? El nivel sigma es un método para medir la calidad de un producto o proceso. Es un valor z asociado a la probabilidad de ocurrencia de cierta cantidad de defectos, y para calcularla nos vamos a ayudar con la distribución normal estándar. ¿Cómo calculamos el nivel sigma? Bueno, para empezar, asignamos un nivel numérico z a la cantidad de defectos por millón de oportunidad, también conocida como DPMO por sus siglas, de un producto o proceso. Esto quiere decir que medimos la calidad en función de la cantidad de defectos observados con respecto al número de oportunidades que tuvieron de ocurrir. Y para calcular este nivel sigma de un proceso nos vamos a ayudar en 6 simples pasos que nos van a ayudar a calcular el nivel sigma de cualquier proceso o producto. El primer paso es recolectar al menos 30 datos de la salida de un proceso. El segundo es identificar si estos datos se refieren a un corto o a un largo plazo. El largo plazo contiene más del 80% de las fuentes de variación, es decir, todos los datos históricos del proceso, desde que empieza hasta el punto en el que nosotros queremos estudiar. Y el corto plazo contiene menos del 80% de las fuentes de variación. Esto se traduciría normalmente a un mes de producción. El tercer paso es obtener el número de oportunidades de ocurrir un defecto en una pieza. El cuarto paso se cuenta el número de defectos observados en la muestra. En el quinto paso calcularemos el DPMO o los defectos por millón de oportunidad. Este dato se obtiene al dividir los defectos por unidad entre las oportunidades por unidad y multiplicarlas por 1.000.000, como se aprecia en esta fórmula. Y por último, con el valor DPMO se obtiene el valor de Z. Le sumamos 1.5 y así obtenemos el nivel sigma del proceso. Vamos a ver cómo utilizar estos pasos con un sencillo ejemplo. Un producto es fabricado y se le miden 5 características de calidad, siendo cada una de ellas una oportunidad de salir un defecto. En una muestra de 45 piezas que representan la producción semanal del proceso, se han observado 4 piezas con defecto. ¿Cuál es el nivel sigma del proyecto? Bueno, vamos a ir paso por paso desglosando este problema para comprender cómo calcular el nivel sigma de una manera más fácil. Bueno, el primer paso era recolectar al menos 30 datos de la salida de un proceso. Leyendo el problema nos damos cuenta que tenemos 45 piezas, que efectivamente es mayor que 30. El segundo paso era identificar si se refieren a corto o largo plazo los datos. Bueno, el problema nos dice que representan la producción semanal del proceso. Como dije anteriormente, normalmente el corto plazo es menor a un mes. Por lo tanto, los datos se tratan de corto plazo. El tercer paso era obtener el número de oportunidades de ocurrir un defecto en una pieza. Releyendo el problema, podemos observar que al producto fabricado se le van a medir 5 características de calidad, siendo cada una de ellas una oportunidad para salir un defecto. Entonces, este dato, el número de oportunidades de ocurrir un defecto en una pieza es de 5. ¿Por qué? Porque le estamos midiendo 5 características de calidad. Entonces, estas 5 características para nosotros representan una oportunidad para ocurrir un defecto. El cuarto paso es contar el número de defectos observados en la muestra. Aquí el problema nos está diciendo que las piezas con defecto
del total del 45 fue de 4. El quinto paso es calcular el DPMO. Aplicando esta fórmula de acá, nosotros vamos a poder calcular los defectos por millón de oportunidad. Bueno, aquí vamos a pegar la fórmula. Defectos por millón de oportunidad es igual a defectos por unidad sobre oportunidades por unidad. Ya tenemos todos los datos que aquí pusimos y lo único que haría falta sería sustituir aquí los valores en esta formulita. Entonces tenemos que los defectos por unidad es de 4 defectos sobre 45, que es el total de la muestra. Cabe resaltar que aquí unidad se refiere a la unidad muestral que se tomó del proceso. Y aquí abajito es oportunidades por unidad, es decir, las oportunidades que tiene un defecto de ocurrir en una sola pieza. En este caso es de 5 el valor que tenemos aquí y habíamos encontrado anteriormente en el problema. Todo esto lo vamos a multiplicar por 1.000.000 y el resultado lo vamos a escribir por acá. Para hacer estas operaciones es recomendable utilizar una calculadora científica para facilitarnos los cálculos. El resultado de esto es 17.777.77. Ahora quienes gusten redondearlo y habrá quienes se les facilite dejar así el número. Por términos de exactitud, nosotros vamos a dejar este valor que nos salió para así encontrar un valor más exacto del nivel sigma. Ahora vamos a calcular el nivel sigma utilizando el dato que obtuvimos anteriormente con la fórmula del DPMO. Para hacerlo en Excel vamos a utilizar la función dist.norm.stand.imp. Le damos doble clic a la función que nos arroja y vamos a seleccionar la casilla donde tenemos nuestro valor y lo vamos a dividir entre 1.000.000. Y a todo esto le vamos a sumar 1.5. Como se dan cuenta, nos arroja un valor negativo y por el simple concepto del nivel sigma esto no es posible. Por lo tanto, vamos a seleccionar la casilla donde escribimos la fórmula y en este recuadro de aquí arriba le vamos a agregar un signo negativo después del signo de igual. No vamos a cambiar nada más, solo vamos a agregar el signo negativo y ya está. Le damos Enter y ahora, como se dan cuenta, ya nos arroja un nivel sigma positivo de 3.6. Este es el valor sigma para este problema que nos están planteando aquí. Entonces, para responder la pregunta ¿cuál es el nivel sigma del proyecto? Nosotros vamos a poner que es de 3.6. Pasemos a un ejemplo un poco más complicado. Plásticos S.A.D.C.V. cuenta con 4 líneas de producción en las cuales se fabrican sus 4 familias de productos. En meses recientes, la empresa ha observado un incremento en la aparición de defectos, aunque no se ha identificado una causa evidente de lo que esté provocando este desempeño. Se ha decidido conocer cuál es la situación actual y para ello se han diseñado una muestra que se tomaría de un turno de trabajo de 125 piezas, representativo de toda la producción. A cada pieza se le medirán 4 características identificadas donde puede ocurrir un defecto.
De los datos obtenidos de la muestra se encontraron 12 defectos. Y nos preguntan, ¿cuál es el nivel sigma y el CPK que se tiene en el proceso con los defectos observados en la muestra? ¿Cuál es el valor RTY del proceso? Bueno, vamos por partes. Para responder la primera pregunta, nos preguntan ¿cuál es el nivel sigma? Bueno, vamos a seguir los mismos pasos que en el problema anterior. Los mismos. El primer paso era identificar el tamaño de la muestra, que debe ser mínimo de 30. Aquí tenemos 125 piezas, por lo tanto cumplimos el requisito. El segundo paso era identificar si los datos son de corto plazo, y efectivamente lo son, porque solo se tomaron de un turno de trabajo de 125 piezas. Entonces los datos son de corto plazo. El tercer dato, identificar el número de oportunidades de ocurrir un defecto en una sola pieza. Y aquí, en este problema, nos están diciendo que a cada pieza se le medirán 4 características donde puede ocurrir un defecto. Entonces, si tenemos 4 características identificadas donde puede ocurrir un defecto, nuestro número de oportunidades de que ocurra un defecto en una pieza es de 4. El cuarto paso era identificar los defectos observados en la muestra. Aquí tenemos que de los datos obtenidos de la muestra se encontraron 12 defectos. Por lo tanto, los defectos observados en la muestra es de 12. El quinto paso era calcular el DPMO. Volvemos a copiar la formulita y sustituimos los valores aquí. Entonces, los efectos por unidad es de 12 sobre 125. Sobre las oportunidades por unidad, es decir, las oportunidades de que puede ocurrir un defecto en una sola pieza. Y aquí es de 4. Hacemos los cálculos y anotaremos el resultado en esta casilla. Haciendo los cálculos de esta fórmula obtenemos un DPMO de 24.000. Para calcular el nivel sigma vamos a utilizar la misma función de Excel, que era this.norm.stand.in. Doble clic en la función que nos arroja y seleccionamos la casilla donde escribimos nuestro valor y lo dividimos entre 1.000.000. Y a todo esto le vamos a sumar 1.5. De nuevo nos da un valor negativo. Para solucionarlo, lo único que tenemos que hacer es agregar un signo de menos al inicio de toda la función y dar Enter. Y aquí tenemos el valor sigma para este problema, que es de 3.47. En este problema también nos piden calcular el nivel CPK que se tiene en el proceso. El CPK es un índice de capacidad real que se desprende de otro índice llamado CP, capacidad potencial. Por ahora no vamos a entrar en detalles de lo que son esos indicadores, solo vamos a aprender a calcularlos y en otro video voy a enseñar qué es el CP y de dónde viene.
Para calcular el CP, lo único que tenemos que hacer, el CPK, lo único que tenemos que hacer es agarrar el nivel sigma y dividirlo entre 3. Entonces, ponemos un signo de igual, seleccionamos la casilla donde tenemos nuestro nivel sigma y lo vamos a dividir entre 3. Entonces, tenemos que el CPK para este proceso es de 1.159. En este problema también nos piden calcular el valor del RTY del proceso. Para hacerlo necesitamos un valor que se llama DPU, defectos por unidad. Este valor ya lo tenemos, es esto de aquí, solito, la parte de arriba. Este es el DPU, defectos por unidad. Entonces el DPU es igual a 12 sobre 125. Nos da 0.096. Para calcular el RTY nos vamos a basar en esta fórmula de acá, que es E a la menos DPU. Esto vamos a escribirlo en una calculadora para facilitar el cálculo. Entonces es el número E elevado a la menos DPU, que sería menos 0.096. Y esto nos arroja un valor de 0.90846. Y con esto respondemos a las dos preguntas que nos plantea el problema. Calculamos el nivel sigma con base en el valor del TPMO y calculamos el CPK y el RTY. Y por ahora eso sería todo. Espero que les haya servido. Nos vemos.